Muy buen día tengan todas y todos ustedes y muchas gracias por acompañarnos a la comunidad estudiantil de la Escuela Libre de Negocios, a la facultad y a invitadas e invitados especiales que el día de hoy se han dado cita en este espacio. Yo tengo el privilegio de facilitar este diálogo que estaremos teniendo el día de hoy con dos invitados de lujo, como ya lo ha expuesto nuestro director de preparatoria, en esta primera sesión de un espacio que hemos diseñado para complementar y fortalecer los esfuerzos académicos de la escuela. Le estamos llamando a este esfuerzo en nuestra primera edición de Diálogos Libres, un espacio de inspiración, aprendizaje y conexión, para el cual el día de hoy tenemos el privilegio de que nos acompañe como panelista Lorena Neira Ramírez, que es cofundadora de la empresa BlueSync, es coinventora de material cerámico para captura de carbono, con patente en Colombia y PST, y además es navegante y exploradora que ha cruzado el Océano Atlántico y el Pacífico en velero y para quien pido este día un fuerte aplauso. Bienvenida. Y también como panelista el día de hoy tenemos la participación de Humberto Martínez Barrón y Robles, que es cofundador de la empresa Nerité, es coinventor de analizador espectral y sonda de Nerité con patentes en México, en Alemania y en PCT, y que se presenta también el día de hoy ante ustedes como chef casero y guitarrista. Bienvenido, Humberto. Muchas gracias por estar con nosotros el día de hoy. Bienvenida, bienvenido. Y les platico un poquito del formato que hemos diseñado para este primer espacio de diálogos libres. Su servidor estará poniendo sobre la mesa algunas preguntas que buscan darles a ustedes un contexto general de nuestros invitados y sus proyectos. Y hacia el final de la sesión estaríamos abriendo el micrófono para que uno de ustedes, a lo mejor dos, si el tiempo lo permite, puedan compartir también alguna pregunta con nuestros invitados. La pregunta de arranque que quisiera compartir con Humberto, con Lorena, es la siguiente. Yo di ahorita una breve introducción de ustedes y de sus proyectos, pero quisiera invitarles a que ustedes nos den un poquito más de contexto sobre sus negocios y las comunidades a las que ustedes impactan. Mientras nuestros invitados dan respuesta a esta primera pregunta, estaremos teniendo algunos apoyos aquí que Cabina nos va a ayudar a compartir con ustedes. No sé quién quiera dar respuesta primero a esta pregunta. Sí, adelante, Lorena. Bueno, me presento, mi nombre es Lorena Neira, soy colombiana originalmente, bióloga e ingeniera de materiales por maestría. El breve contexto es, yo fui académica por 7 años y a los 7 años me di cuenta que los negocios y las startups en general tenían herramientas que la academia no tenía en ese momento para las cuales yo había formada. Entonces, esa es parte de la razón por las cuales BlueSync nació. BlueSync se fundó en 2022 como una compañía en realidad, pero la investigación como alrededor de 7 años en de eso. Y lo que hacemos en BlueSync es captura de carbono con base en el océano y restauración marina. Entonces tenemos una tecnología que captura carbono en los suelos marinos y a medida que se captura ese carbono se restaura en suelos mares. En cuanto a las comunidades de impactar, yo pensaría que el cambio climático es un problema de todos. Sin embargo, de las cosas más gratificantes de implementar la tecnología ya a escalas más comerciales y más grandes que digamos, una investigación académica han sido el hecho de darnos cuenta que detrás de la empresa hay comunidades que necesitan que esos sistemas funcionen de la manera correcta porque también dependen de las empresas. Entonces, definitivamente el tinte de toda nuestra tecnología es muy costero, pero diría que es en parte el impacto no está sobre las empresas porque las empresas no son empresas per se, las empresas tienen personas detrás de las empresas y ahí es donde, digamos, que está más. Muchas gracias. Gracias, Lorena. Aquí teníamos algunas imágenes. No sé si quieras platicarnos un poco acerca de ellas. Sí, bueno, en ese cuadrante que ven ahí pueden ver parte del material que ponemos sobre el suelo marino. Entonces, pues decía, no sé, pero recuerda es un proceso químico que está dentro de la patente, con lo que yo no puedo. Pero digamos, la idea es que es una adicionalidad. Entonces, los ecosistemas en general ya capturan carbono como parte de sus procesos naturales y lo que hicimos era fue algo
que pues es el adicional y creado a través de un negocio que también parte, digamos, de resultados de trabajo. La idea es que ese material captura carbono y se transforma en algo que es natural. Entonces, algo que su impacto es ingeniería, pero luego con el tiempo es sostenible porque pasa a ser natural y puede quedarse en décadas y décadas. Entonces, este es el material no reaccionativo y la máquina de gobierno no como recién lo vamos a poner en el océano, este es un poco reacciona, es decir, ahí ya no lo vemos, entonces es lo que ven ahí que es carbono solidificado. Y luego hay varios otros más que creo que de todas las cosas que tuvo el futuro de presentar el tiempo de yo de lo que Ciertamente, la foto que sigue, estás, Lorena, en una presentación, ¿verdad? es fue en Lisboa, en Portugal, en 2022, hay 2 millones de financiamiento, es una presentación por el gobierno de Pues bienvenida, bienvenida a la Escuela Libre de Negocios y gracias por estar con nosotros esta tarde. Y bueno, ya van ustedes viendo el perfil no solo profesional de Lorena, sino también de su empresa, del emprendimiento y de la ciencia que ha creado a lo largo de su carrera. Y ahora escucharíamos a Humberto, que omití al momento de presentarle un dato que es particularmente fuente de orgullo para la comunidad de la Libre, y es que Humberto es egresado de nuestra preparatoria. Entonces, además, pues quienes hoy nos acompañan aquí como estudiantes, confío en que podrán encontrar particularmente inspiradora la ruta que ha seguido Humberto. Humberto, si nos ayudas también con un poquito más de perspectiva del negocio y de la comunidad impactada. Gracias, Paris, gracias. Y gracias por la presión también. Pues yo, de hecho, creo que traigo la misma camisa que él. No me he cambiado desde los últimos 5 años. Yo soy ingeniero mecatrónico mexicano. Estudié aquí en la prepa primero. Y yo me fui a la Ciudad de México. Y además soy agrónomo, porque después me enamoré de la agricultura, que estuve en las más sucias. Y no te queda muchísimo que hacer. Lo que me pasó es que saliendo de la tuve un trabajo con un trabajo de Google, en donde me hacía increíble, estaba genial. Pero la gente que trabajaba ahí en Google, que bueno, no fue ingeniero aquí, pero dicen de forma como de broma que están en Google por un rato. Y luego se quieren ir y poner su empresa o trabajar para una consultora o algo así. Y la razón por eso es que dicen, no quiero vender clips toda mi vida. Me pareció súper interesante porque en mi cabeza no cabía, en ese entonces tenía 22, acaba de salir de clase en la universidad. Entonces en mi cabeza no cabía como cómo es posible que te ponen la marca, te ponen sala de madera, tirita de dormir, te ponen tu salita de ping pong, de videojuegos, te tiene un chef, ¿no? En Google, en la parte de arriba donde te hacen de comer, desayuno y comida. Cena no, pero tienen en cada persona una micro kitchen en donde puedes ir a hacer un cereal en la nochecita. Entonces, literal, puedes comer gratis y todo, encima de tu sueldo, ¿no? Y entonces, en casa nunca había, no hay, decía, no, pues no quiero vender clips toda mi vida. Y yo, ¿cómo? O sea, para hacer una si vas a hacer una se acaba de ir. Y después, con más pláticas que fui teniendo, me empezaron a contar gente que había estado en el Google X Factory, que es su fábrica de moonshots, ¿no? Y ellos decían, es que en empresas como esta, como Google, tenemos un problema que es, se nos acabaron los problemas de la humanidad. Llegamos a un punto en donde en realidad lo que estamos resolviendo ya es para llenarle los bolsillos a otras personas y no a nosotros. Entonces, nosotros quedamos ahí, o sea, digamos, propósito en general, algunos de los mexicanos que estaban ahí. Me encantó esa idea y adopté un poco esa postura. No quiero vender clics, vamos a ver qué más podemos hacer. Y me enamoré ahí del tema del campo. Por eso me convertí en agrónomo después de terminar como ingeniero mecatrónico. Y ahí es cuando empecé a dar cuenta que todo lo que había aprendido de ingeniería se podía aplicar a la agricultura de una manera u otra. Pero no existía en ese momento porque nadie se había molestado en tomar esos talentos y ponerlos al servicio de la agricultura. Había mucha gente que se había puesto a hacer robots, mejores drones, aviones, no sé qué. Pero para algunos sectores que había identificado la agricultura, eran dos de ellos, no había tanta atención. Entonces, me encantó eso y dije, este tiene que ser un propósito padrísimo, más en un estado como Querétaro, en donde crecí, pues cuando llegué era mucho campo, ¿no? O sea, en particular horticultura y eso se tomaba así, ¿no?
Entonces, ¿cómo hacemos para poner ingeniería al servicio de la agricultura? Y, si se puede, con el conocimiento de la libre también, convertirlo en un negocio, ¿no? Y entonces empiezo a investigar y empiezo a encontrar gente que quiere meterse al tema también. Ese viaje es una historia un poco larga, pero bueno, ganamos un premio de innovación con el primer prototipo que vieron en la diapositiva anterior, que era horrible, fue un fracaso gigante, luego les cuento. Pero después se empezaron a querer juntar gente a esto, porque ese prototipo, por más malo que fue, sí nos permitió ganar un premio. Entonces nos empezó a dar ahí un poquito de visibilidad. Y entonces que la Universidad de Alemania de Massachusetts quería platicar con nosotros, luego que el Instituto de Innovación, curiosamente también de Alemania, nos quería ayudar a conseguir fondos para, de gobierno para empezar a formar la empresa, etcétera. Y bueno, o sea, long story short, obtuvimos aproximadamente 1 millón de euros para empezar a construir todo. Nos mudamos a Alemania, mi hermano es mi socio, está ahí arriba, también es egresado de la Libre, Rodrigo. Y entonces nos mudamos a Alemania, empezamos a chambear en todo esto, y bueno, ahí sí, mil errores y historias de dónde aprender. Pero lo que hacemos entonces, a la solución que llegamos, fue que en la agricultura lo que no se sabe es lo que está abajo del suelo. Todo lo que se ve arriba de la planta y de las condiciones climatológicas, incluso del agua, son cosas que el agricultor sí sabe porque con verlo se da cuenta. Pero lo que no es tan obvio es en qué condiciones está el suelo para que crezca bien una de la planta. Entonces nosotros nos dimos la tarea de hacer por primera vez en la historia de la humanidad un dispositivo que nos dijera en qué condición está el suelo para proveer específicamente nutrientes a la planta. La planta tiene que comer como cualquier ser humano y eso se traduce en los nutrientes que tiene disponibles. Entonces, ¿cómo medimos eso? Para ayudar al agricultor a tomar acción antes de que la planta se enferme, antes de que la planta se le seque, antes de la cosecha, sino convertirlo en lo que antes era un problema de lazo abierto, como les decimos en ingeniería, es decir, no tienes ninguna retroalimentación para mejorar, convertirlo en un sistema de lazo cerrado. Entonces, ir mejorando continuamente cómo crecemos nuestros cultivos, tener comida más segura, más barata y más sostenible. Ahora que escuchamos que pues imagínense una frase como esta que Humberto nos regala el día de hoy como institución que ha acompañado parte de la formación de Humberto, pues por supuesto que es fuerte el orgullo de decir que por primera vez en la historia de la humanidad, quiere decir que al menos en los últimos 2 millones de años no ha ocurrido. Y que contundente lo que nos compartes, y ya el propio Humberto nos dice un poquito acerca de cómo se empiezan a identificar las oportunidades para transformarlas, en todo caso en desafíos o en retos. Y en ese tenor, Lorena, te preguntaría yo, ¿tú tienes algún método que sigas habitualmente para identificar oportunidades, para encontrar retos, desafíos? Lo que nos pasó a nosotros particularmente es que cuando entramos al espacio del carbono azul, así se llama cuando captura carbono del océano, era que lo que se hacía era muy estándar. Entonces, lo que ha hecho la humanidad en los últimos 20 años, en los que el carbono ha sido algo que sigue siendo muy nuevo, es sembrar árboles, ¿no? Entonces, como que todos estamos muy familiarizados con la idea de un árbol, captura CO2, produce oxígeno y nos reduce el carbono. Y eso es lo que hacía todo el mundo en la industria. Entonces, o plantaban bosques o hacían el análogo de los océanos, que es plantar manglar, que es como un bosque del océano. Y no hay nada que sea medianamente diferente. Ahora que decías esa frase de se entiende lo que pasa por encima del suelo, pero no lo que pasa por debajo, es muy parecido en el océano. O sea, hacían muchas cosas que estaban por encima de la línea de agua, pero lo que estaba por debajo de la línea de agua estaba absolutamente desconocido. Y eso puede ser un reto, pero puede ser una oportunidad, digamos, obviamente. Y eso fue lo que nos pasó a nosotros. Entonces, una vez entramos al mercado, decimos, miren, tenemos esta cosa que captura carbono 4 veces más que el manglar que ustedes están usando. Está por debajo de la línea de agua, sí, pero si es entendido, o sea, tiene todo como lo regulatorio y metodológico, entonces ahí empezamos a ver las oportunidades. Algo anecdótico que tengo para las oportunidades es el tema de la infraestructura marítima. Entonces, infraestructura marítima no se construye cualquier cosa en el mar. Y todas estas empresas de infraestructura marítima tienen el mismo procedimiento. Entonces, hacen una cosa que se llama dredging del suelo marino, que básicamente es escarbar dentro del marino y dejarlo plano para yo poder construir lo que yo quiera.
Y esas actividades emiten CO2 y aparte dañan el suelo marino. Y lo que nunca habían tenido antes era una persona que les solucionara esos dos problemas en los servicios. Lo que hacían era, le pago al que me compensa por el daño del suelo, le pago al que me puede capturar el CO2 y entonces, ¿qué hicimos nosotros? Aquí te lo sacamos los dos. Y eso es una oportunidad de construir servicios que antes no están. Entonces creo que la metodología de identificar oportunidades creo que es ser muy práctico en el ejercicio de la que están ahí en la sala, pero que tal vez porque no son un estándar no son visibles. Y la idea es, yo creo que uno no tiene que esperar a que se invente el estándar, o sea, la forma más fácil de identificar oportunidades es inventárselo. Entonces es simplemente ser muy práctico en si eso está nuevo para mí, así mi conocimiento esté en este momento muy cerrado en mi círculo porque no hace parte de ningún estándar. Yo creo el estándar, yo lo saco y yo creo la oportunidad de mi negocio. Hay algunas ideas para ustedes que cuando empiezan a pensar en posibilidades de desarrollo para el negocio, de pronto nos topamos con pared respecto del mundo conocido, decimos, pues es que ya, esto ya está, ya existe, o Humberto decía allá en Google, había quien decía, pues parece que los problemas ya se acabaron, pero al final, precisamente haciendo combinaciones y siguiendo métodos como el que propone Lorena, se pueden encontrar nuevas oportunidades. Ya nos platicabas, Humberto, un poco también de algún método que has seguido en ese sentido, y ya sea que quieras hablar todavía un poco más acerca de las oportunidades, o que quisieras tal vez, Humberto, compartirnos, bueno, una vez que identificas la oportunidad y empiezas a pensar en posibles soluciones o posibles formas de atender, ¿cómo se revisa la viabilidad? ¿Cómo se hacen exámenes, en todo caso, de previos a ya hacer una implementación? Definitivamente. Yo he un poco de ¿no? Pero bueno, la identificación de la oportunidad sí es definitivamente, si hay un problema, que alguien te diga que tiene, probablemente estés dispuesto a pagar por ello. Eso es como con el primer día. Porque hay muchos problemas que tenemos como humanidad que son muy abstractos, ¿no? O sea, eh, se me ocurre, por ejemplo, el problema de la basura, ¿no? Que hay un montón de basura que estamos generando, de plástico y no sé qué, y las soluciones para eso, pero no hay nadie que tú vayas y te diga, el problema más grande es que la humanidad genera mucha basura, es demasiado abstracto. Entonces tienes que encontrar a alguien que tiene un problema muy específico y resolverlo. Como un resumen muy conciso de lograr. No, y además, me gusta cómo lo expresas en términos de, es que si identificas ese dolor para una persona, seguramente esa persona está dispuesta a pagar. Seguramente estamos hablando de tu, ¿no? Entonces, y ahí estamos hablando de cómo refinar. Una vez que encontraste algo que te gusta, en el sector que te interesa y demás, para mí algo importante es ver exactamente cuánto les duele. O sea, están gastando dinero en eso o tienen una reacción emocional fuerte al respecto. Y bueno, el ejemplo que les puedo dar es bueno, regresando al tema de agricultura, ¿no? O sea, nosotros nos buscó un grupo, es el procesador más grande de lácteos en Irlanda, que nos buscó para que trabajáramos con ellos, para ayudar con este tema de la industrialización. En ese entonces, a mí no me interesaba en lo más mínimo el tema de la industria láctea, porque pues es tener vacas y crecer pasto para que coman, pero eso suena bastante sostenible. Entonces yo decía, no, tenemos que enfocarnos en cultivos más intensivos como la aguacate, el tomate y demás. Entonces al principio como que les di la verdad. Y después me empezaron a decir, no, oye, es que cuando hablamos, de verdad, necesitamos esta solución, es que tú no entiendes, estamos poniendo un montón de fertilizante, el fertilizante es lo que se usa para condensar los nutrientes. Entonces ya cuando me dices el suelo, si no tiene nutrientes, no es fertilizado, ¿no? Y generalmente lo que la agricultura hace es que le echa el doble de lo que necesita sin saber, porque no tienen tan claro exactamente cómo dividir, cómo fraccionar las dosis. Entonces te ponen una gran dosis al principio y saben que es más de lo que necesita, pero ya. Y eso es lo que está hablando de los agricultores de Irlanda. Pero yo, en mi cabeza, decía, o sea, eso no me interesa, ¿no? Hasta que un día me dijeron, a ver, ¿por qué me llamaron a sentar? Me dijeron, a ver, el agricultor promedio de Alemania, en donde estoy viviendo ahorita, tiene una aplicación de 200 kilogramos por año. Nosotros eh, tenemos al menos 6 aplicaciones por año de la misma cantidad. O sea, estamos gastando la misma cantidad de dinero
pero lo estamos usando mucho más seguido. Entonces, si tú nos ayudas con el dispositivo que salió en una de estas diapositivas, donde está el pastito y un señor ahí, ese dispositivo es con el que terminamos. Y estos métodos nos decían, tú nos pones eso, y ahí estamos en Irlanda, justamente. Entonces, dijeron, tú nos pones eso en un campo en Irlanda, nos puedes decir cuánto tenemos que poner cada 2 semanas, no cada año. Entonces, pues se paga así. Tu tecnología, en vez de tardarse 1 año, 2 años, 3 años, se tarda 2 semanas. Entonces, esta es la oportunidad de verdad. Entonces, regresando a este tema de cómo vas a manejar eso, escucha al cliente. Porque una vez que ya identificaste que esta persona tiene ese problema y que le puede pagar, ok, pero que te describa, que te diga con números, con contundencia, exactamente qué representa ese problema para él. Porque si tú crees nada más que, no sé, escucho muchas veces, ¿no? O sea, como negocios muy innovadores de ciertos ingredientes, por ejemplo, que esto es un sabor muy nuevo y es muy innovador y no sé qué. Y es muy interesante, pero nadie, hasta donde yo sé, no se ha hecho una investigación de preguntarle a alguien, oye, pero yo estoy buscando ese sabor nuevo porque yo estoy dispuesto a pagar tal, y si no lo tengo, estoy perdiendo tanto, ¿no? Entonces, hay que escuchar lo que te está diciendo la persona que tiene el problema que identificaste en primer lugar. Entonces, si identificas a alguien que quiere resolver ese problema, no te despegues. O sea, los días que están molestando y molestando y molestando hasta que te contesten exactamente qué es lo que los agobia. Y solo con eso se te ocurre la solución. Porque si no, una solución muy fácil hubiera podido ser, bueno, le meto un satélite y el satélite pasa cada X cantidad de días y con eso más o menos estimo el nitrógeno, pero no es muy, o el nutriente, pero no es muy preciso. No, yo quiero que esto esté todos los días diciéndome cuánto nutriente tiene para que yo me pueda adaptar. Y si lo hubiera hecho de otra manera, la solución no hubiera sido, no hubiera tenido un buen fit con el primero, ¿no? Porque tenemos el Product Solution Fit y luego el Product Market Fit, una vez que ya se tiene producto. Ese Product Solution Fit es crucial. Y hay muchísimas empresas que trabajan ahí, más del 80%, porque se enamoran primero de la solución y luego del producto. Y además, como dices, con esta relación estrecha con el usuario, con el cliente, que es quien puede darte la perspectiva a nivel de cancha. Ustedes saben que nosotros en la Escuela Libre de Negocios creamos emprendedores y formamos empresarios. Y en ese tenor, nuestra comunidad de estudiantes que hoy aquí se ha dado cita, está permanentemente desarrollando ideas de negocio que puedan ir nutriendo, fortaleciendo y que puedan convertirse en muchos de los casos, como nos ha ocurrido, en uno de sus proyectos profesionales. Y a lo mejor empezaríamos contigo, Lorena, si me permites. ¿Cómo se mide el éxito de un negocio? Al momento de presentarles y con mucho orgullo les compartía que nuestros panelistas esta mañana tienen patentes que tienen validez en México, Colombia y validez internacional con el PCT, ¿no? Pero de pronto, si vienen patentes o de pronto en ingresos del negocio, rentabilidad y demás, pues tenemos algunos indicadores de éxito. Yo les preguntaría para ustedes, ¿cuáles son algunos de esos indicadores más relevantes en el éxito de un negocio? Yo voy a empezar a hacer negocios se puede entender como el esfuerzo de toda una vida o un negocio puntual. Para un negocio puntual, yo creo que siempre va a estar hablando del mismo, de lo que sea que el producto sea, ¿no? Entonces, la forma en la que medimos éxito en Musical.ly, creo que es que Musical.ly es una compañía muy particular porque no nació de gustarse de un negocio, sino más bien nació de una línea de investigación que tal vez nos quedara años, la verdad, que teníamos que hacer un negocio de eso. Yo creo que también está en el hecho de nuevo, y es lo que están tratando de decir con la anterior respuesta, reinventarse en lo que se hace respecto a un problema. Muchas veces los problemas son obvio que evidentes, pero las herramientas que se utilizan para responder ese problema o esa pregunta no son las adecuadas, y es porque es la forma en la que se transforman por muchísimo tiempo. Entonces, ¿quién hace un negocio? Las personas que se dedican a negocios son los administradores. ¿Quién investiga? Pues los investigadores. Pero entonces, ¿qué pasa si tenemos un problema que solo la investigación puede resolver, pero no hay investigación sola porque no existimos en un mundo de laboratorio, sino existimos en el mundo real donde los negocios lo que hacen que algo se las en tiempo? Entonces,
para no alargarme mucho en la respuesta, yo diría que hay dos niveles en los cuales tú puedes medir el éxito de un negocio. El primero es que está relacionado está el negocio con un problema que necesita más de una solución. Entonces, seguramente los negocios que más perduran en el tiempo y que más impacto tienen, y o sea, ya la métrica personal de que es el éxito de un negocio y el impacto, son los negocios que van a necesitar más de una solución para responder la cosa que van estando dando digamos, como abordar. Entonces yo diría, impacto, número de soluciones a las que no se restringe, sino que más bien evoluciona bien. Y la segunda, permanecer en el tiempo. Muy claro esos tres. Estoy seguro que ya nuestra comunidad estudiantil está tomando notas y de pronto preguntando, bueno, en el caso de mi negocio, ¿aplica qué tan blindado está bien ese tema? Gracias, Lorena. Humberto, misma pregunta. Sí, para mí son tres muy claras que tratamos de medir al menos cada 3 días para tener una idea muy clara. Tratamos de crecer cada vez, pero en realidad cada 3 meses es suficiente. La primera, y es para mí, además de ser agradable, porque es la menos romántica, es cash. O sea, te alcanza para sobrevivir o no. Y ahorita vamos a llegar a eso, pero en mi opinión es irrelevante en los bienes de cash. De preferencia de alquiler, ¿no? Pero hay veces donde es necesario robarle a inversionistas al gobierno o que el gobierno te dé ciertos subsidios como nos dieron a nosotros en Alemania, etc. Pero el primero es cash. Y los otros dos son los que a mí más me gustan. Uno de ellos, el segundo es la satisfacción del equipo. En mi opinión, un equipo desmotivado es tan mal como estar solo, o peor. Y por cierto, o sea, si quieres llegar rápido, o quieres ir rápido, ve solo, pues si quieres ir lejos, te ve acompañamiento. Entonces, para mí, la idea de intentar algo solo, bueno, yo lo he hecho un par de veces, nunca sale bien. Se necesita gente muy inteligente, de preferencia más inteligente que tú. Si eres la persona más inteligente en el cuarto, es el cuarto equivocado, que te lleve a ese objetivo. Y sobre todo, tienes que ser capaz de escuchar a ese equipo y no quedarte tú con el ego de es mi empresa, tú me dices, tengo mi idea, entonces seas como yo digo. El mejor líder es el que sabe cómo seguir. Entonces, la segunda es satisfacción del equipo. Y la tercera es satisfacción del cliente, porque estamos teniendo usuarios y contaba antes. Para mí, si no estás escuchando a tu usuario, entonces la empresa seguramente, cuando dejas de escuchar al usuario, es cuando sabes que la empresa le queda poquito tiempo de vida. Al menos poquito tiempo de vida aún. Entonces, esa es la satisfacción del cliente. Y sobre todo, qué tan paciente está dispuesto el cliente a ser contigo. Lo que nos ha pasado a nosotros es que le entregamos al cliente algo que está hecho con las patas, porque les dimos una fecha, ¿no? Ellos dicen como, ¿para cuándo empieza esta? Como, no, en 3 semanas. No queda en 3 semanas. Entonces, bueno, para empezar, siempre lo que te dice el equipo, multiplica por 2 y esa es la fecha, ¿no? Pero, aún con eso, hemos entregado cosas que son pésimas, pero entonces está en nuestra cancha hacer toda la labor de satisfacción del cliente para decir como, oye, la regué, ¿no? Eso es como admitir que la regaste. Y después decir, pero estamos mejorando así, así y así. Te vamos a entregar una mejor versión para tal fecha, que además no te va a costar un centavo, ¿no? Va a costar una lana eso y depende de tener factor de éxito, que es el cash. Pero sin clientes felices, puedes tener los millones que quieras en una bóveda, no van a ir inundado y no se van a modificar ninguna marca. Ya que estamos en este nivel conversacional que ya es muy aterrizado y muy práctico, yo quisiera, fíjense, cuando conocí a nuestros panelistas, muy pronto salió un tema que era polemizante o polemizador aquí con el grupo, con el equipo, que era respecto del capital. ¿Cuándo pedir capital y a quién pedirle el capital? Y esa pregunta desde el principio a mí se me antojaba porque sé que vamos a dividir aquí al panel. Vamos a ver, no sé quién quiere iniciar. Ya ven ustedes, que yo tengo que... Claro, nos conocemos muy bien, por eso ya sabemos hablar. En mi opinión, la posición más débil en la que se puede poner un fundador es la de tener que ir a pedirle dinero a un inversionista. Es una posición de mucha vulnerabilidad y es una posición en donde, como tú le estás rogando a él,
Entonces, el inversionista que te da lana prácticamente te está haciendo el favor. A partir de ese momento, es como si tú le debieras algo. Que sí, o sea, incluso desde un punto de vista legal, sí le debes algo. Y los intereses del inversionista nunca son los intereses del fundador. En mi experiencia, como alguien que empezó su empresa, yo quiero que esa empresa en algún momento sea rentable. El inversionista no. El inversionista lo que quiere es que esa empresa facture la mayor cantidad posible, que no es lo mismo. Uno dice, bueno, si facturas mucho también es rentable, es cierto. Para el inversionista es más importante que la empresa que esté facturando miles de millones de dólares, aunque esté en números rojos. Para mí lo importante es que esa empresa sea rentable y que esté generando un valor al cliente que sea medible y que lo tenga satisfecho. Al inversionista le podría, no le podría importar menos si el cliente es feliz o no. Quiere que tengas más, ¿no? Porque lo que ellos están haciendo es comprar un pedazo de una empresa que después esperan venderle a otra persona. Y esa otra persona solo lo va a comprar si esa empresa vale más. ¿Cómo se determina si la empresa vale más? Comprando factura. Es un múltiplo. Al menos en el mundo de startups, ves la facturación de la empresa, se multiplica por un múltiplo, 5 o 10, depende del mercado, y eso te va a dar una empresa. Súper dañino para el proceso de ideación, de innovación y de creación de valor colectivo. Esa es mi opinión, pero bueno. No, creo que eso es un común denominador para todas las empresas que están tratando de hacer innovación, ¿no? O sea, hay muchos casos en los que la empresa no necesariamente tiene un proceso de innovación o de tecnología, en cuyo caso yo creo que ese es nuestro punto también en el que sí estamos de acuerdo, y es que tal vez el pace, el ritmo de la inversión de venture capital en empresas de innovación todavía no está muy acoplado. O sea, todavía vemos ritmos en los que los inversionistas quieren invertir y quieren obtener el retorno de esa inversión a rapidez o velocidades que no corresponden digamos, como la ideación y la creación de un producto tecnológico. Y creo que lo que estamos en desacuerdo es que entonces la inversión de venture capital es mala. No necesariamente, yo creo que también es un tema de fijarse en qué nichos de VCs, eso es como el acrónimo, eh, qué nichos de VCs sí están invirtiendo bajo la filosofía del producto que uno quiere crear y de la identidad de la compañía que uno quiere crear. No hay mejor plata que la gratis, eso sí es cierto. Entonces, muchas veces cuando uno crea un producto, una innovación, pues hay muchos grants y muchas cosas a las que uno puede aplicar, que es de nuevo dinero gratis, porque no es lo mismo que una inversión de capital, pero siempre se va a llegar a un punto, y la idea es que si a uno le va bien, uno va a llegar a un punto en el que ya levantar de grants no es suficiente, porque no es necesariamente solo dinero el que se está buscando, sino que se están buscando conexiones, se están buscando la oportunidad de otras series de levantamiento de inversión para los cuales necesariamente se necesitan buenos aliados, inversionistas, y ese es el sistema al que hay que jugar. Entonces, yo diría que es más bien un gris en el que hay reducidos fondos de inversión a los que sí se pierde el ritmo, pero existen, y más bien la idea es aprender a hacer el targeting de esos inversionistas y levantar capital de la persona adecuada, porque al fin y al cabo también hay otra cosa que es muy cierta, y es que creo que es la frase en la que no estamos de acuerdo es: los inversionistas no pueden ser amigos. Pero resulta que es que cuando uno ya levanta inversión, pues el inversionista necesariamente o es una relación de amistad o es la relación más tormentosa del mundo, porque son personas a las que, como les debes algo y tienes obligaciones legales con esas personas, pues vas a ver necesariamente al menos una vez a la semana. Y eso te puede arruinar la satisfacción de equipo y la satisfacción tuya, la satisfacción propia de la experiencia de fundar una empresa. Entonces, mi opinión al respecto es: si las empresas van bien, necesariamente llegan a un punto en el que tienen que levantar capital de inversionistas. La segunda es: necesariamente, si quieres que tu vida no se vea arruinada por ese levantamiento de capital, el inversionista se tiene que volver más o menos tu amigo dentro de los límites permitidos. Claro que hay unas obligaciones, el inversionista también tiene que quedar satisfecho con la inversión que hizo y demás, pero necesariamente tiene que volver tu amigo para que esa relación sea agradable. Y la tercera es: si ese inversionista te vuelve tu amigo y es la relación agradable, entiendes cómo levantar capital, porque levantar capital es una cosa tan compleja que seguramente no se aprende sino hasta que uno lo vive en generar un producto. Tiene un montón de matices personales y demás que tienes. Es una de esas cosas que se tienen que hacer, no leer. Sí, eso es básicamente mi opinión. Sin embargo,
y acá tal vez voy a meter también una anécdota personal. No necesariamente el levantamiento de capital es la única manera de hacer algo. Creo que va a mi punto súper anterior, que es un problema no tiene una herramienta obligatoria para resolver ese problema. Entonces, si el problema o la tarea más bien es formar una empresa para la restauración marina, acá estoy hablando en palabras súper propias porque es el tema que a mí específicamente me interesa. Levantar capital no es la única forma de hacer una empresa, que tenga un negocio, que tenga clientes para restauración marina. Uno puede también hacer una fundación, uno puede también venderle su empresa a otra empresa que esté de acuerdo con que ese va a ser el modo operandi de lo que uno va a manejar y no levantar la inversión de uno más. Entonces, sí. Cada quien habla con el frente de la feria, o sea, yo, también para meter como la anécdota personal, ¿no? Porque la razón principal por la que los inversionistas nos dicen, nos mandan por un tubo, es porque tenemos un componente de hardware. La verdad, o sea, ellos no lo dicen, pero así es. Y ellos mismos dicen, cuando vas con un fondo de capital de riesgo de etapa temprana, te dicen, nosotros invertimos en el equipo. Es una mentira. A lo que se refieren es que invierten en gente que ya tiene todos los contactos, toda la infraestructura y todo el producto para crecer. Es decir, tienes 20 años de experiencia en la industria, invierte. Si no, olvídate. Por un lado. Y por otro, yo no creo que haya inversionistas que genuinamente estén alineados con la visión del proyecto de la empresa. Yo creo que al final todo inversionista es financiero. Y al ser financiero es inversionista, lo que está buscando es el retorno. Y el retorno no se lo da que a la empresa le vaya bien. El retorno se lo da que la empresa crezca. Y, pues, repito, no es lo mismo. Porque si es la única prioridad, entonces todo lo demás se termina echando a perder. Desde explotación de empleados, ¿no? Hasta no necesariamente defraudar, pero hasta el punto de dejar clientes muy insatisfechos en el esfuerzo de crecer a cualquier costo. Hay un truco muy simple para hacer el screening como de firmas de inversión, sobre todo si ustedes tienen un producto de impacto, y es que muchas veces es muy fácil, y de nuevo, esto es un truco que uno no lee en ningún libro, es un truco que uno aprende, pero muchas veces si uno quiere estar seguro de que no tienen esas presiones como tan fuertes para hacer solamente un retorno a la inversión, hay muchos fondos que tienen dentro de sus LPs, que son los inversionistas principales a quienes les responden con milestones y demás. Tienen cosas como universidades, tienen cosas como entidades gubernamentales. Entonces, muchas veces esos fondos son mucho más amigables con objetivos de impacto y de hacer las cosas bien. Porque hay algo que no se ha aceptado en la industria y es definitivamente que hay un trade-off entre la calidad de un producto de impacto y el tiempo y el dinero que pierde. Y eso es algo como que no se ha aceptado. O sea, de nuevo, las velocidades de esos dos procesos no están todavía acopladas. Entonces, muchas firmas de inversión asumen que simplemente yo te di este dinero y esto va a ser tan lo mismo como desarrollar una aplicación, entonces en un año esto ya va a estar funcionando y siendo rentable. No es cierto, pero si les puedo ofrecer un truco es, si están interesados en un producto de impacto y en irse por la ruta de levantamiento de capital, que también es válida y sí se puede lograr, como que observen por ese tipo de cosas, ¿no? Chequen por ese tipo de cosas de muchos fondos de inversión, tienen que estar alineados con esas mismas métricas. Por ahí tienen que estar invertidos por universidades o por fondos gubernamentales que tengan esos métricas de impacto también. Gracias, Lorena. Gracias, Humberto. A que si tuvieran alguna pregunta, nos ayuden a levantar su mano y yo pediría al equipo de gestión y académico que nos acompañe en la sala que pudieran acercar y recoger la pregunta para en todo caso poderla hacer una de ellas aquí en este espacio. Y el compromiso, si me permiten nuestros invitados, es que las que no alcancemos a responder ahora, podamos en todo caso hacérselas en otro momento y luego regresar con la comunidad para dar la respuesta. Entonces, si tienes una pregunta, levanta tu mano y estarán acercándose a ti. La última que yo quisiera poner sobre la mesa es, como emprendedores, como innovadores, como inventores, estoy seguro de que habrán tenido a lo largo del camino sinsabores, fracasos, momentos donde el tamaño del desafío parecía de pronto desproporcionado. Y de ahí, asumo, salieron aprendizajes importantes. ¿Compartirían con nosotros alguno de ellos? Sí, dos. Yo creo que, o sea, bueno, tengo ponerlos muy cortos, pero también una de las discusiones en donde salgo yo de cubierto con la misma camisa.
Ahí hay dos cosas que intenté hacer. Una, de este lado, que fue cuando estaba todavía en el ITAM y gané bueno, fue el quinto lugar, pero gané el quinto lugar del premio del estudiante emprendedor, que se hizo aquí, en la Libre en ese entonces. Y luego fui a competir en la Bolsa de Valores. En ese entonces tenía otra idea. La idea en ese entonces era porque estaba de moda, era un Uber, era un Uber, pero de comida. Entonces ibas a comer como en casa de alguien, ¿no? Que había preparado igual, no sea comida o lo que sea. Entonces pagabas a esa persona en vez de pagar en un restaurante, ¿no? No jaló. Pero lo chistoso de por qué no jaló fue por dos razones principales que voy a hacer un momento mañana. Pero la primera es que nadie estaba pidiendo eso. Nadie ahí que diga, mi problema es que me choca ir a comer en un restaurante. O sea, sí, pero no, o sea, la solución jamás hubiera llevado a eso, hubiera llevado a algo mucho más refinado, que sí estaba hecho para esas personas. Entonces no había nadie que te dijera, uy, si tan solo hubiera algo que en vez de, o sea, que fuera Uber, pero para, no. O sea, echarse en Silicon Valley y así, no te, sí, igual como que están muy desenmarcados de las razones, ¿no? De los problemas reales, quizás. Pero al menos aquí en México eso no existía, ¿no? Por un lado. Y entonces eso fue una lógica. Y por otro lado, me la quise aventar solo. Dije, yo para qué necesito equipo, o sea, el app, yo sé programar, y si no, o sea, ahí veo dónde consigo dinero para que me lo programe otra empresa y demás. Y no necesito meter a nadie hasta que haya crecido tantito. Pues no, o sea, 3 meses y la empresa tronó, porque no había forma de que una empresa sí se sostuviera con una persona que hace las finanzas, las ventas, el mantenimiento de la plataforma, las redes sociales, la publicidad, el marketing. No hay forma. Entonces, y no porque, repito, y no porque la gente con la que quisiera aliarme no me convencía, sino porque yo pensaba que tenía todas las habilidades, las aptitudes para eso, y nunca las tienes. Entonces, como consejo incluso, subestímate un montón, porque probablemente estamos más cerca de tenerlo si te subestimas que si te sobreestimas. Entonces, esas dos, por no encontrar un problema y por no irme con equipo, eh, no duró nada. Y por otro lado, que fue como el primer prototipo de Narite donde ganamos el premio, de un premio de ciencia, y después, gracias a eso, o sea, apuntó a Alemania. Esa cosa que ven ahí es una Frankenstein asqueroso, hecho con foquitos LED que conseguí en China y una robina. Y fue suficiente para beneficiar a unos paneles como de comunicación de ciencia que pensaban que era como la octava maravilla del mundo. Y ya cuando pusimos en pruebas reales de suelo, no jaló. Ya cuando empezamos a meter gente que tenía doctorado en agricultura y no sé qué, digo, ¿qué es esto? Y no funcionaba. Entonces tuvimos que dar borrón, cuenta nueva, empezar desde cero la tecnología. Y ese proceso nos ha llevado 3 años. Entonces, el error no fue tanto el tema de la innovación y de intentar con algo que es un poco básico al principio y después mejorarlo, sino pensar que eso era suficiente. Y de haber hecho una investigación más profunda, pues hubiéramos llegado a algo más completo que no nos hubiera dado tanto tiempo de innovación y investigación y desarrollo que nos hubiera permitido ir directo al mercado. Entonces, hay dos errores grandes, bueno, que tienen 3 aprendizajes, ¿no? Primer aprendizaje, siempre parte del problema. Nunca partes de la solución, porque no debe estar resolviendo nada. O sea, nunca hagas algo que lo haces porque a ti te gustaría. O sea, haz lo que me digas. Segundo, hazlo con un equipo y escucha a ese equipo. Y tercero, lo que decías, si tú eres la persona más inteligente del cuarto, o si crees que eres la persona más inteligente del cuarto, es el cuarto equivocado. Salte de ahí, consigue la gente más inteligente o empieza a subestimarte más porque probablemente te tenga. Muchas gracias, Humberto. Y bien la pregunta Yo creo que va a tratar de enganchar con lo último que dijiste, que yo lo digo de otra manera, tal vez sin otros matices, y luego voy a hacer uno que es más como un balance de la vida personal y ser emprendedor, que es muy difícil. Entonces, el primero es, la forma en la que yo interpreto lo último que estabas diciendo es, si es una visión, no es una mentira. Entonces pasa mucho cuando viene uno de un entrenamiento que no es de negocios, que uno ve las cosas muy cuantitativas y no tan cualitativas, o sí te lo enseña un entrenamiento de negocios.
Entonces, si es una visión, no es una mentira. Muchas veces quisimos tirar la toalla porque decíamos, el producto no está completo. El producto no está completo, no funciona exactamente como el cliente necesita que funciona, por ende yo estoy diciendo una mentira y eso no funciona. Yo creo que más bien en la perspectiva es totalmente distinta, es tengo la visión, tengo los pasos para ejecutarla, que es casi que la estructura de cómo el camino de los negocios me va a permitir escalar esa visión. No es una mentira, tiene que ser mentira en esos pasos. Porque más bien subestímense, yo les diría como sean más bien amables con la visión que tienen, o sea, crean la posible todos los días y socialícenla entre todas las personas de su equipo. En los equipos tienen que ser sí o sí, tienen que tener muchos como backers, ¿no? O sea, tienen que ser multidisciplinarios. Entonces, tienen que ser sí o sí muy multidisciplinarios. O sea, no subestimen el impacto que pueda tener alguien que sepa de comunicación en su equipo, porque literalmente les va a reformar las ideas y esa reformación de ideas les va a permitir ver otras cosas que no estaban viendo dentro de su desarrollo. No subestimen tener personas que hablan un lenguaje completamente diferente al de ustedes. Bueno, de ustedes no, pero para mí sí, entonces negocios. Y es eso, si es una visión, no es una mentira. No se queden con eso, si tienen la visión clara, si tienen los pasos en los que los van a cumplir. Entonces no tiren la toalla simplemente porque se estresaron de que es que esta cosa no está perfecta ya, nada es perfecto. Nada, o sea, los productos más cracks que uno pueda pensar y las empresas más cracks que uno pueda pensar todavía no están al nivel de la visión que seguramente ese emprendedor tuvo en algún momento. Y seguramente es así porque simplemente los límites físicos y la capacidad del mundo no lo permiten. Entonces, sí, claro, pues tienen que ser desde ese punto de vista, pero también sean muy amables con cómo esa visión se puede transformar a través del tiempo. Eso. Y creo que la segunda que iba a mencionar es, sí, como balance personal y ser emprendedor. Entonces, yo les diría, muchas veces uno siente que las cosas están saliendo muy mal y uno quiere tirar la toalla porque uno mismo no está cuidando de sí mismo. Entonces creo que es muy importante también dentro de los equipos y la arquitectura de equipos que organicen, háganlo un espacio que también sea amable con la creatividad de las personas. Entonces no se trata de sobretrabajar todos los días y de como seguir como hustle culture, o sea, sí está muy bien perseguir objetivos y demás, pero estén muy claros en que hay cosas que tal vez no se ven directamente reflejadas con la rentabilidad. Entonces, me estoy hablando de espacios para innovación, espacios para creatividad, espacios para entender que si uno falla, uno también puede fallar hacia adelante, fail forward, que es en inglés. Entonces, como que todo métalo dentro de una perspectiva grande de cómo eso está contribuyendo a la visión inicial que se tiene y cómo incluso la visión inicial que se tiene no está fija, si no es una visión que se entiende que tiene que ser transformada dentro de lo que sea funcional. Y con eso, abrazamos todo en enamorarse del problema no de la solución. Pude ver hace unos minutos que tuvimos un par de manos levantadas y que parte del equipo se acercó de que esa pregunta será respondida para la persona que la ha formulado de manera asincrónica posteriormente, porque ahora el tiempo se ha agotado y es responsabilidad de su servidor por ahora llevar a cierre este primer diálogo. Pero no quisiera hacerlo sin agradecer nuevamente la presencia de cada una y cada uno de ustedes en esta primera edición de Diálogos Libres, que el día de hoy ha contado con una madrina y un padrino de lujo. El día de hoy han estado con nosotros Humberto Martínez Barrón y Robles y Lorena Neira Ramírez, para quien pido un muy fuerte aplauso. Y por supuesto, invitarles a estar pendientes de nuestra siguiente edición de Diálogos Libres y desearles que tengan ustedes una muy buena tarde. Muchas gracias.